Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Alguien está pidiendo entrar. Eh, Básicamente hoy lo que vamos a seguir es, bueno, hasta la vez pasada vimos la semana pasada o las dos últimas clases, más que nada la cinemática de los problemas. Ahora también seguimos con la parte cinemática, pero vamos a empezar a entrar más en la parte de dinámica. Para empezar, siempre acá es como que vamos a estar usando mucho lo que recordamos de Introducción a la Física. Ahí se ve mejor, ¿no? No sé, yo voy agrandando, pero Sí, justo cuando dijiste ahí se ve mejor, se veía espectacular. bueno. Entonces, sí, uno le va empezando a tomar la mano, porque con Zoom esto aparece, pero yo no pierdo de vista el chat ni las demás personas. Entonces, para poder ganar, poder usar el cursor, tengo que perderlos de vista a ustedes. Pero bueno. Las leyes de Newton, No ¿ustedes las perdés nada igual. recuerdan? Eran tres: el principio de inercia, el principio de masa y el principio de acción y reacción. El, bueno, yo ahí generalmente siempre hago toda una disquisición larga de qué son las leyes, los dogmas, los axiomas. Eso un poco me lo ahorro porque de alguna manera se explica en todos los cursos de introducción a la física con más o menos detalles, pero se tiran. Estas son leyes irreductibles de la naturaleza, que son porque son, hasta que se encuentra que se pueden deducir eh, de algún otro lado. Bueno, pero tuve que salir de la pantalla completa porque alguien quería entrar. Eh, entonces les decía, ahora no sé qué hice. Ufa, lo tenía lindo. Ah, ya me encontré. No, esto no. Ahí. Eh, entonces teníamos que el principio de inercia es básicamente todo cuerpo tiende a mantener su estado de movimiento a menos que aparezcan fuerzas externas. Entonces, si algo está quieto, va a seguir estando quieto, y si algo está en movimiento, va a tratar de mantener ese MRU o ese movimiento a velocidad constante siempre si no hay fuerzas externas. Por eso siempre es más difícil parar un camión en movimiento que una bicicleta en movimiento. Y al revés, ¿no? Es más difícil ponerlo en marcha un camión que una bicicleta. ¿Por qué? Por la inercia que trae consigo, que está vinculada a la cantidad de materia, cantidad de masa que tiene el cuerpo. El principio de masa o la segunda ley es la que todos conocemos: fuerza igual masa por aceleración. Ahí por ahí en algún momento discutiremos la diferencia entre masa gravitatoria y masa inercial, que no son lo mismo, pero para los efectos concretos de las cuentas son equivalentes. Y el principio de acción y reacción. Y el principio de acción y reacción es a todo cuerpo que se aplique una fuerza de acción, recibe una fuerza de reacción de igual módulo, de igual dirección, pero de sentido opuesto. ¿Y por qué necesitamos? Bueno, y estas tres leyes nos sirven para resolver los problemas de encuentro, de choques entre partículas. Eh, entonces, por ejemplo, acá puedo analizar la siguiente situación. Dos pelotitas, no me acuerdo si las puse iguales o distintas. A priori no aclaré nada. Son dos pelotitas que van en- enfrentadas de manera tal que chocan en algún momento. Esta es la situación inicial. Acá puse medio chiquito, medio que no se ve, una coordenada X e Y para marcar un sistema de referencia.
Igual para lo que cuento en esta pantalla no es relevante, pero siempre hay que hacerlo. Llega un momento en que chocan y se golpean entre ellas, cambian de dirección y salen en sentido contrario. ¿Cómo salen? Igual, distinta, bueno, depende de cada problema. Pero una cosa que podemos suponer es que estas pelotitas, por principio de inercia, se mueven a velocidad constante y no hay fuerzas aplicadas. Entonces, si no hay fuerzas aplicadas, pues, se puede imaginar sobre una mesa y no importa la fuerza normal y la fuerza peso. O sea, imagínenselo más en abstracto. Entonces, acá no hay fuerzas aplicadas, acá tampoco. Pero si sumo todas las fuerzas y si no hay, me va a dar cero. No obstante, en el momento en que se tocan, instantáneamente aparece una fuerza que el cuerpo B le hace al cuerpo A, que la puse acá como FBA. Por acción y reacción, instantáneamente aparece en el cuerpo B una fuerza que aplica al cuerpo A, que lo llamó FAB. Pero de manera tal que la suma de las dos fuerzas da cero, ¿no? Y está bien porque satisface el principio de acción y reacción. Con lo cual, fíjense que antes de chocar y en el choque, la suma de fuerzas da cero. Y cuando se separan, desaparecen las fuerzas de contacto y las pelotitas hacen su vida, ahora cambiaron de dirección, se mueven a velocidad constante y de vuelta la suma de fuerzas vuelve a dar cero. Entonces fíjense, acá hay un proceso, no sabemos con qué grado de complejidad, aparentemente acá es muy fácil, son dos pelotitas de billar que chocan y rebotan, pero podría ser algo un poco más complejo y lo que es llamativo es que la suma de las fuerzas en todo el proceso es cero. Hasta ahí no dije nada muy raro, creo que se ve bastante directo. Entonces, por otro lado, yo tengo que, pues la segunda ley de Newton, que la fuerza es masa por aceleración. De lo que vimos hace dos clases, o incluso la clase pasada, la aceleración es la derivada de la velocidad en el tiempo, o v punto, es lo mismo. ¿Sí? Entonces les decía, usando la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración, la aceleración es v punto, la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Una hipótesis usual es que la masa no varía en el tiempo. ¿Sí? Acá no lo dije explícitamente, pero debí decirlo. Si la masa no varía en el tiempo, no se ve afectada por esta fuerza, no se rompe, no se evapora, no pasa nada raro, es como a los efectos de este producto es como un número que puede entrar dentro de la derivada. Entonces me va a quedar la derivada respecto al tiempo de m por b. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y bueno, y a este m por b lo llamo p minúscula, que no lo confundan con el peso. Este p minúscula es la cantidad de movimiento, o momento, por ahí les dijeron en alguna clase de introducción a la física. Y esto es la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento que está vinculada a la velocidad con la que se mueve el cuerpo y con su inercia, con su masa, con su cantidad de materia. Acá en estos ejemplos voy a hacer el caso unidimensional, pero guarda que esto es una cantidad vectorial. Por eso acá aclaré en rojito que P es un vector, en realidad. Bueno, entonces si antes teníamos que la suma de fuerzas es cero, pero pónganles que lo tengo por una única fuerza. Si la fuerza vale cero, quiere decir que esta derivada en el tiempo, se ve, ¿no? El cursor que está girando alrededor de P a dt. Sí, profe. Bien. Entonces quiere decir que esa derivada vale cero. Entonces cuando yo tengo una derivada respecto a alguna variable que da cero, quiere decir que esa variable es constante. Voy a hacerlo bien.
Cuando uno tiene la derivada de una magnitud respecto a una determinada variable que da cero, quiere decir que para esa variable la magnitud es constante. ¿Estamos bien con eso? Profe, ¿es un igual lo que hay? Sí, es un Antes del igual. cero. Ah, porque se ve como un menos. A mí me sale como un menos. Ah, bueno, puede ser un problemita de pantalla, pero de P a dt es igual a cero. Entonces, cuando uno tiene una derivada que da cero, eso que está derivando quiere decir que es una constante. Como la derivada es en el tiempo, quiere decir que la cantidad de movimiento es una constante como función del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces también podemos darnos cuenta que si de P a dt es igual a cero, quiere decir que el diferencial de momento, el diferencial de la cantidad de movimiento es cero. Entonces, si el diferencial de la cantidad de movimiento, si esto lo integro, me va a dar que es P final menos P inicial, o lo que uno siempre lo llama delta P. Y esto sigue siendo cero. Entonces esto quiere decir que la conservación de la cantidad de movimiento es una función de estado final e inicial del sistema. O sea, como la fuerza durante el proceso, antes, durante y después del choque, la suma de fuerzas dio cero, llegamos a la conclusión que la derivada de P respecto de T es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza es la derivada de P respecto de T. Si la derivada es cero, quiere decir que el diferencial de la cantidad de movimiento es cero. Y si lo integro va a ser directamente delta P. ¿Sí? Entonces eso quiere... Ahora, si una resta da cero entre dos elementos, quiere decir que esos dos elementos son iguales, ¿no? O sea, Sí, profe. P Sí, sí. inicial me da cero, quiere decir que antes y después del choque son iguales. Bueno, y esto yo lo hice acá para una sola partícula, pero si tengo 20.000 partículas, bueno, valdrá para las 20.000 partículas y en vez de tener un P final y un P inicial de una sola, tendré un P final y un P inicial del sistema y que tendrá todas las partículas que tenga que tener. Y será un P final del sistema menos un P inicial del sistema. Sí, y bueno, nada, ahí se complica qué va a ser. Entonces, eso hay Carlos, que tenerlo disculpa antes de que presente. sigas. Sí, Perdón la interrupción. ¿Te sí, podría dale. pedir si puedes volver un segundo a la anterior? Ahí está. Esa, perfecto. Dale, muchas gracias. Nada. ¿Sigo? Sí, 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 por favor. Esto necesitas. ¿Sigo? Bueno, entonces, bueno, los problemas se complejizan. Ya el otro día lo vieron, ¿no? Una caída libre que para un problema de introducción a la física es resonso. Si uno le quiere meter en mecánica elemental un rozamiento en el aire, se vuelve un problema largo y complicado. Bueno, acá pasa lo mismo. Eh, pero recordemos qué tipos de choques son los más populares. Tenemos choques perfectamente elásticos, choques perfectamente inelásticos y un estado intermedio, que es un poquito elástico, un poquito inelástico y bueno, queda una cosa ahí media. No se me ve la cara, pero sí se me escuchó el perfectamente elásticas quiere decir que cuando choquen las partículas entre ellas, no van a sufrir deformaciones, no van a sufrir pérdidas de energía y van a lucir iguales antes y después del choque y, no, y el intercambio de energía no va a tener pérdidas. Puede ser que una partícula pierda energía y la gane la otra, pero la suma de las dos energías del sistema me tiene que dar lo mismo antes y después del choque. Las completamente inelásticas son las que se las suele llamar choques plásticos o choques explosivos. O sea, uno tiene, por ejemplo, una granada, explota y tiene un montón de granaditas chiquitas. O al revés, tienen un chicle que lo tiran contra el pelo de alguien y queda ahí pegado y entonces ahora el chicle es parte de la cabeza de esa persona. Esos ahí eh, ya sea por la explosión o por el pegado, va a haber un intercambio de energía que puede ser de deformación química
temperatura y va a haber pérdida de energía. En los que está entre medio, bueno, puede que la partícula se rompa un poquito, pero siga saliendo, que es como que yo tire una pelotita contra otra pelotita y se raje un poquito, pero básicamente parece un choque elástico. Ese sería el caso intermedio inelástico. Y ahí estamos medio sonados, porque son en general los problemas más difíciles. Pero bueno, vamos por parte. Entonces, un poco lo que les dije en la pantalla anterior es lo que les digo ahora. Si las colisiones son perfectamente elásticas, entonces supondremos que no hay deterioro ni deformación de las partículas que colisionan. Esto quiere decir que se conserva la energía cinética del sistema. Y acá les pongo la expresión, ¿no? O sea, acá, bueno, la notación se vuelve un poco chancha, pero acá tengo delta E del sistema y cinética, que quiere decir la variación de energía cinética del sistema. Entonces, esto quiere decir que la energía cinética del sistema antes de la colisión tiene que ser igual a después. Si tengo muchas partículas, es la suma de las energías cinéticas de cada una antes y la suma de las energías cinéticas de cada partícula después. Entonces, esto tiene que pasar en un choque perfectamente elástico, que se tiene que conservar la energía cinética de mi sistema. En las completamente inelásticas, bueno, un poco se los dije antes, tenemos el caso explosivo. Antes de la explosión, la masa total será igual a la suma de los fragmentos posteriores. La velocidad de todos los componentes antes del choque es la misma, y después cada uno tendrá lo que tenga que tener. Típicamente en los problemas se pone una cosa a velocidad igual a 0, pero si yo te revoleo una granada y explota en el aire, la velocidad del sistema no es 0. Por eso puse típicamente y no dije siempre. Y el choque plástico es al revés, ¿no? La masa total será igual a la de los fragmentos previos. Que yo tiro un chicle contra una pelota o tengo no sé, un cacho de crema y lo tiro contra una torta. La masa total va a ser la suma de los dos pedacitos que tenía antes. Y la velocidad final del sistema es la misma para todos los componentes que ahora están juntos. Y como va a haber deformaciones, pérdidas de energía por calentamiento, por enfriamiento, por lo que fuere, no se va a conservar la energía cinética. Y en las colisiones inelásticas, que yo, un choque entre dos autos, un poquito se deforma, un farol se cae al piso, qué sé yo, y bueno, ahí es un poquito de las dos, y lo que seguro va a pasar es que no se conserva la energía cinética. Y bueno, y a toda esta complicación, además hay que sumarle que estas son cantidades vectoriales. Entonces, estas pueden ser, además, para cada partícula puedo tener las tres componentes al cuadrado de la velocidad, ¿no? Acá puse v sub j, velocidad de una sola partícula. Pero si esto es un vector, es v sub j en x al cuadrado, más v sub j en y al cuadrado, más v sub j en z al cuadrado para cada partícula j. Entonces el problema se empieza a poner muy tedioso si uno empieza a tener todo el realismo metido del problema. Entonces, yo acá fui un poco más directo, más o menos, no sé, creo que esta introducción se entendió, ¿no? ¿O quieren que detalle algo más? A mí me parece que es mejor por ahí pasar directamente a los ejemplos, pero cualquier cosa me vuelven a preguntar y seguimos. Bueno. Entonces, bueno, el primer ejemplo que pongo es el problema 2. Ahí tenemos un autito de 1000 kilogramos, rueda sobre una pista horizontal con una determinada velocidad de 5 metros por segundo. Por otro lado viene un autito B que lo va a embestir de 2000 kilos con otra velocidad de 3 metros por segundo. Por ahí está bueno saber
5 metros por segundo, ¿cuántos kilómetros por hora son? No sé si alguien quiere hacer la cuenta, no es una cuenta muy difícil, pero la voy haciendo mientras. Uno tiene 5 metros por segundo, ¿no? Un metro es la milésima parte de un kilómetro. Y un segundo es una hora dividido 3600. Entonces, si hacen la cuenta, les va a quedar que es 5 por 3,6 kilómetros por hora. O sea que 5 metros por segundo van a ser 6 por 5, 30, 18 kilómetros por hora. Supuestamente es esta una cuenta que ya deberían hacer, pero si no, si se pierden después preguntan. Y el otro va a ir un poquito más despacio. Entonces, después del choque, el dato que yo tengo es que se mueve en sentido opuesto a 5 metros por segundo. Entonces me preguntan cuál es la magnitud y dirección de la velocidad v. Bueno, eso es una cosa media fácil, ¿no? Porque acá ya tenemos el sistema de referencia. Sabemos que la cantidad de movimiento se conserva antes y después del choque. Acá tenemos dos partículas, así que la sumatoria es de 1 hasta 2, n vale 2, pero en vez de poner 1 y 2 puse a y b, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, esto va a ser la masa del cuerpo A por la velocidad del cuerpo A, más la masa del cuerpo B por la velocidad del cuerpo B, igual a la masa del cuerpo A por la velocidad A después del choque, más la masa B por la velocidad B después del coche, del autito. Acá yo hice que el cuerpo, si se fijan, el cuerpo B vale 2000 kilogramos y el cuerpo A, la masa vale 1000 kilogramos. Quiere decir que la masa del cuerpo B es el doble de la masa del cuerpo A, ¿no? Entonces, si Sí, profe. Sí. yo a B lo multiplico por 2, puedo simplificar las masas. Entonces me queda la velocidad del cuerpo A menos la velocidad del cuerpo B por 2. ¿Se ve eso? ¿Lo que hice? O sea, acá dije De MA, nuevo. el cuerpo B tiene 2000 kilogramos, el cuerpo A tiene 1000 kilogramos. Eso quiere decir que la masa de B es 2 veces la masa de A. O sea, acá, Bien. cuando reemplazo, pongo masa de A por BA. Y acá, en vez de poner masa de B por B sub B, pongo 2 veces la masa de A por la velocidad de B. Y acá hago lo mismo. Entonces, la masa de A se simplifica en todos lados. Pero donde diga B va a aparecer un 2. Entonces, la velocidad del cuerpo A es 5. La velocidad del cuerpo B es menos 3. Pero multiplicado por 2 me va a dar 6. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, profe. Los demás, no me escriban al chat porque no estoy viendo lo que están escribiendo. Sí, profe. ¿Sigo? Bueno. Entonces, y después del choque va a ser menos 5 metros por segundo y la velocidad que quiero despejar, que va a ser 2 veces la masa de A, la masa se simplificó, 2 veces B, y bueno, de acá se simplifica el toque. Y claro, si hicimos todo bien, ya además me sale la dirección, que es hacia la derecha. Entonces acá yo me puedo hacer algunas preguntas que no hace el problema. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad de movimiento recibió el cuerpo B? Entonces, ¿cómo hago? Y bueno, la cantidad de movimiento del cuerpo B es la masa de B por la velocidad de B después del choque menos la masa de B por la velocidad de B antes del choque. Bueno, acá en realidad yo para hacerla fácil es como que como la masa no cambia, calculo directamente la velocidad y después lo multiplico por la masa. Son como truquitos que uno se hace para ahorrarse cuentas. Digo, ¿para qué voy a multiplicar 2 veces por m y después restar? Hago la resta primero y después multiplico por 2. Me ahorro una cuenta acá, qué sé yo. Pero si uno tiene 20 partículas, son todas iguales, te ahorraste 20 cuentas.
Entonces calculo la velocidad antes y después, la velocidad después fueron 2, la velocidad después fue -3, que con el menos me queda más, y después esto lo multiplico por los 2000 kilogramos. Entonces me queda 5 por 2000, 10.000 kilogramos metros sobre segundo. Acá se puede dejar en estas unidades, o si se acuerdan que Newton es kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, si multiplico y divido por segundos, me va a aparecer un segundo arriba y abajo un segundo al cuadrado, ¿no? Vamos de vuelta. Tengo kilogramos metros sobre segundo. Multiplico arriba y abajo por segundo. Me va a quedar kilogramos metros por segundo dividido segundo al cuadrado. Pero kilogramos metros sobre segundo al cuadrado es Newton. Y el segundo que tenía acá me queda ahí multiplicando. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Bueno, esto quiere decir que para la partícula... ¿Alguien entró? Ah, Néstor. Parece que se volvió y entró. Entonces, esto quiere decir que la partícula individualmente cambió la cantidad de movimiento. Sí, porque la gracia era que la cantidad de movimiento se mantiene constante para todo el sistema, pero cada partícula individualmente puede intercambiar cantidad de movimiento. Y está bien, porque iban enfrentadas, después del choque se separan, así que hubo una cantidad de movimiento que varió. Si no hubiese variado, se quedaban como estaban antes. Pero no puede ser, porque si se enfrentan y chocan, no pueden seguir en la dirección que venían previamente. Así que si cada partícula cambia su cantidad de movimiento, quiere decir que sufrió una fuerza debido a la otra partícula en el choque. Típicamente, estas fuerzas son de un rango temporal muy cortito, o sea, el choque es prácticamente instantáneo. Entonces, cuando pasa eso, se dice que la fuerza es impulsiva, porque tiene un tiempo de duración muy corto. ¿Y por qué impulsiva? Porque uno, acá, lo que uno puede hacer es un gráfico de la fuerza en función del tiempo, para cada partícula. Entonces, por ejemplo, la partícula B, mientras no choca con la partícula A, no siente ninguna fuerza. Pero en ese ratito en el choque, la fuerza aumenta un montón y baja. Y después sigue en la otra dirección con fuerza cero. Ese cachito en que varía tan poquito, bueno, si lo hacemos bien, se podría aproximar por una gaussiana, pero nadie nos dice que tiene que ser exactamente una gaussiana. Se parece más bien a una delta de Dirac. Una delta de Dirac es algo infinitamente picudo, pero bueno, para nosotros infinitamente quiere decir muy grande. Entonces, esto quiere decir que en un intervalo de tiempo muy cortito aumentó la fuerza de golpe y desapareció. Cuando digo intervalo de tiempo muy cortito, puede ser 0,001 segundos o tiempos más cortos. Entonces, y en un tiempito tan corto, yo no puedo saber bien cómo es que varía la fuerza. Entonces yo digo, bueno, tomo un valor medio de la fuerza, que será algo más o menos, para tener yo una idea de cuánto fue el impacto total que recibió mi partícula. Entonces, puedo pensar que durante ese ratito, f de t valía un valor medio f sub m, que quise ponerlo acá con esta línea recta y acá por ahí. Pero en realidad el f sub m sería un valor medio porque es la integral esta y las áreas tendrían que estar más o menos por la mitad en el promedio. Entonces yo tengo que la fuerza es de P a dt. Estas son variaciones muy cortitas, que se pueden pensar como fracciones en el límite. Entonces yo puedo multiplicar el diferencial t en ambos lados, o puedo pensarlo haciendo una suerte de regla de la cadena, siendo esto una diferencial exacta. Entonces también puedo probar que dp es la fuerza dependiente del tiempo en un diferencial t. Y bueno, si tengo un diferencial de un lado y del otro, la tentación loca es de agarrar e integrarlo. Ustedes pueden decir, bueno, yo no tengo esa tentación loca, bueno, yo sí. Entonces, yo me tiento integrando diferenciales. Entonces, tengo la integral del diferencial P,
la integral del diferencial f de t de t. La integral de dp es delta p, eso ya lo habíamos hecho antes. Solo que ahora no da 0, da lo que tenga que dar. Del otro lado tengo la integral de f de t de t. Pero, como yo no sé cómo es esto, es una función media quilombera, qué sé yo, no sé, por ahí, para algún sistema particular, yo sé cómo varía la fuerza en el tiempo. Pero si no sé, e hice esta aproximación, que es aproximadamente una constante, puedo decir que esta es aproximadamente la integral de f sub m de t. Y como estoy suponiendo que esta es una constante, sale la integral y me queda que la integral del diferencial tiempo me queda delta t. Entonces junté este lado del igual acá con esto de acá y llego a esto. Entonces esta es la típica fórmula, ¿no? Que les preguntan, bueno, ¿cuánto varía la cantidad de movimiento? Y si el choque tardó 0,5 segundos, ¿cuánto fue la fuerza? Bueno, paso el delta t dividiendo y despejé la fuerza. No hay más secreto que eso. Y eso es más o menos lo que necesitamos para empezar a hacer estos ejercicios. Ahora hay que ponerse a hacer ejercicios. No obstante, yo acá les recomiendo 3 videos míos donde hablo de cantidad de movimiento, de los distintos tipos de choque. Esto lo hice yo para introducción a la física, pero salvando claro, en introducción a la física no hablo de derivadas e integrales, voy a los conceptos directamente, pero esos conceptos son independientes de introducción a la física o de mecánica elemental. Así que para repaso, mírense estos videos, no son muy largos, son Profe, bastante cortitos, sí. tengo una consulta porque yo no puedo acceder a los PDFs ahora. ¿Me va a poner el link en los foros? Sí, sí, si quieren ahora, sáquenle la captura de pantallas y yo en un rato pongo los links en el foro. Gracias, profe. Son 3 videitos que hice. Los que están suscriptos en el canal, si empiezan a buscar, lo van a encontrar, pero como el cuatrimestre pasado hice más de 150 videos con mis ayudantes, es un lío, entonces les paso el link directamente, que yo encontré algunas cosas divertidas de cómo hacen en las fábricas las pruebas, con los choques de los autos, contando por qué los autos de ahora son mejores que los autos viejos, y está siempre el mito que todo lo de antes era mejor porque eran de chapadura, qué sé yo. Sí, está bien, el auto de chapadura te dura un montón, pero en un choque, si el auto no se rompe, el que se rompe sos vos. En cambio, en los autos modernos, lo que se rompen son los autos y no las personas. Si el choque es muy violento, las personas también se rompen, por supuesto. Pero nada, en estos 3 videitos, más o menos, está eh, las explicaciones que por ahí complementan lo, lo que estuve explicando hasta recién. Así que, bueno, ahí la explicación teórica se hizo como un poquito más corta. Quiero fijarme yo. No salgo yo. ¿Qué pasa? Ahí está. No se salgo. Ahí está. Así que bueno, a diferencia de la otra vez que fue media tortuosa la clase, esta clase de hoy es más corta. Aunque es más corta, les habilita a hacer un montón de problemas. Pero bueno, aprovechando que se me hizo rápido, pensé que iba a tardar más, les hago un comentario del problema de movimiento relativo. Vieron que al final de la clase, no la pasada, sino la anterior, les había hablado del vuelo de British Airways de Sudamérica. Hubo un vuelo en el año 44, 47, pues fue después de la Segunda Guerra Mundial. Un vuelo que salió de Londres con 2 o 3 pasajeros, se aprovisionó en la isla de Ascensión, después llegó a Buenos Aires, ahí cargó a 10 pasajeros más,
cargaron nafta y se fueron para Santiago de Chile. Resulta que las condiciones de clima fueron un poco imprevistas, pero los pilotos no mandaron ninguna señal de alerta, al contrario, mandaron una señal como que estaba todo en orden y el avión desapareció. Lo buscaron por varios días y el avión siguió sin aparecer y desapareció para siempre. Entonces ahí empezaron teorías conspirativas, porque había una pasajera alemana, si era una nazi, y estaba el secretario del Tesoro inglés, que por ahí llevaba documentos que comprometían a Perón, otros dijeron que no, que fue un ovni, qué sé yo. Bueno, resulta que en el año 47, ese avión, después de una búsqueda de 15 días, lo buscaron, no apareció más y lo dejaron de buscar. Y no sobrevivió nadie porque no pasó como en la de los Andes, que aparecieron los sobrevivientes caminando. Acá no hubo más novedades de nadie. Resulta que por el año 98 los restos aparecen. Parte de los restos. Pero aparecen mucho más abajo de donde se suponía que era el choque. Entonces ahí se abrieron varias preguntas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque todos buscaron el avión en el Topungato a 4.000 metros de altura y esto apareció 1.500 metros más abajo. Entonces el misterio fue completo, hubo el ejército argentino con investigadores de CONICET, fueron a ver qué pasó. Y bueno, entonces ahí más o menos se armó el caso y se confirmó una parte del accidente que se suponía, pero se develó el misterio por qué apareció tan abajo el avión. La cosa fue así, o sea, los tipos, en esa época el radar prácticamente era una cosa muy nueva, era un secreto militar, todavía no se conocían bien la climatología en general, entonces la gente lo que hacía era le decía, che, mira, la velocidad del viento acá es más o menos, no sé, puedo decir algo, 20 kilómetros por hora de oeste a este, vos vas de este a oeste a 100 kilómetros por hora, si querés cruzarlo como si fueras a 120 kilómetros por hora, tenés que ir a 120. ¿No? Es la cuenta que les mostró el otro día Néstor de movimiento relativo. ¿No? Si vos querés hacer 100 kilómetros en una hora, pero tenés un viento en contra de 20 kilómetros por hora, tenés que ir a 120 para que en la resta te dé que avanzás a 100 kilómetros por hora. Bueno, entonces los tipos más o menos, bueno, voy a 100 kilómetros por hora, tengo que hacer 100 kilómetros, tengo que estar en una hora en Santiago del Este de Chile si salí de Plumerillo, por decir algo, no sé cuánto era el tiempo que tardan, ni a la velocidad de crucero que iba. Entonces los tipos sabían que el Topungato se lo tenían que encontrar a 40 minutos y después podían empezar a descender tranquilos. Se hicieron los 40 minutos, los tipos dijeron, bueno, empezamos el descenso, pero lo que no sabían, que después sí se encontró, que había vientos más grandes de los que ellos esperaban. En vez de tener un viento de 20 kilómetros por hora, estoy diciendo cualquier número, pero para ejemplificar, tenían un viento de 60 kilómetros por hora. Entonces ellos iban a 120 pensando que iban a 100 kilómetros relativo a tierra, pero el viento era en realidad de 60, entonces ellos iban a 60 kilómetros por hora en vez de ir a 100. Entonces cuando llegaban los 40 minutos, no pasaron al Cerro Topungato, todavía estaban lejos de pasarlo. Los tipos empezaron a hacer la maniobra de descenso. Entonces lo que pasó es que se dieron de lleno perpendicular al glaciar en la alta montaña. Entonces la desaparición fue instantánea, por el choque no les dio tiempo a nada. Los tipos no veían nada, calcularon a ojo, no tuvieron en cuenta ese efecto que no se conocía, creo que se llama efecto FOE, de vientos descendentes que te van en contra. Y entonces se fueron de lleno en picada contra el glaciar, provocaron una avalancha y la avalancha tapó el avión a los 4.000 y pico de metros de altura. Entonces, ¿por qué 50 años después aparece más abajo? Bueno, el glaciar es un río en movimiento. Entonces, ¿qué pasa si ustedes tiran una
una boya con mucha fuerza a un río en movimiento. Y al principio la boya se hunde y después de un ratito sube, pero sube aguas abajo. La boya acá es el avión y el río es el glaciar. El glaciar, qué sé yo, por ahí avanza 10 metros por año o 50 metros por año cuesta abajo. Y entonces primero el avión se hunde y después sale a flote. Nada más que todo mucho más lento, porque el glaciar es como un río pero congelado. Entonces los restos empiezan a salir a flote unos 40, 50 años después. No se sabe a ciencia cierta cuándo salió a flote, porque todo el mundo fue desesperado a buscar el oro del tesoro inglés y ya había sido saqueado. Entonces, supuestamente, unos años antes del año 98 de haber salido a flote el avión, pero bueno, lo encontró este tipo que dio aviso a los guardaparques y apareció. Y ese siempre es un ejemplo a mí que me gusta mucho de dar de movimiento relativo, más allá de lo trágico, ¿no? Uno guarda los respetos por las víctimas y todo, pero son esos ejemplos donde uno ve claramente la utilidad de estas cuentitas que hacemos. Siempre me había quedado impresionado, porque yo cuando lo vi por primera vez en un documental no estaba en Wikipedia, nada. Si esto pasó en el año 98, el documental se hizo en el 2000, yo lo habré visto por el 2001, 2002. Y entonces cada vez que daba, yo en esa época daba clases en física del CBC, entonces contaba, al final de la clase de movimiento relativo, contaba esto, después de estar una hora y media haciendo la clase que hizo Néstor, contaba este ejemplo. Y al final de la clase, no me acuerdo si era en el intervalo o qué, vi una chica medio llorando y me dice, gracias, profe, ahora sé lo que le pasó a mi tía abuela. Yo me quedé helado, porque hacía poquito tiempo que habían identificado los cadáveres y qué sé yo, pues encontraron a 9 de los 12 víctimas y siempre una cosa que ahí aprendí, que ya me había pasado en otras oportunidades, sobre todo en el CBC, que en esa época las clases eran multitudinarias, los cursos eran, General Sarmiento recién arrancaba, muchas universidades del conurbano, entonces todo el mundo iba a estudiar al CBC y tenías clases de 150 alumnos, 200, te encontrás con gente de todo tipo. Entonces ahí uno aprende a ser moderado a la hora de hacer comentarios, de hacer chistes, de hacer cosas, de conocer a la gente, porque cuando tenés gente del otro lado no sabes qué tipo de reacciones va a tener. Y acá yo estaba dando una clase completamente aséptica, yo estaba re entusiasmado contando mi ejemplo, pero a una persona le moví la estantería, ¿no? Me recuerda la escena de Titanic, ¿no? Que le van mostrando a la vieja cómo se parte, y el tipo, recuerdan, ¿no? Esa escena al principio de la película, muestra por una simulación de computadora cómo se parte y la vieja dice, sí, y ahí murió la persona que amaba y todos mis amigos, entonces el tipo se quedó como, soy un pelotudo, bueno, esa misma sensación tuve yo cuando conté por primera vez este ejercicio. Vale la doble anécdota, ¿no? Primero mostrarles la utilidad de lo que es un movimiento relativo y por el otro lado, uno a la hora de dar clases se está comunicando con gente, está bueno hacer este tipo de ejemplos para motivar a los demás, pero siempre tiene que manejarse con una línea de prudencia porque las reacciones que tenés en los alumnos son muy variados. Uno a la hora, eso seguro en las materias pedagógicas o psicológicas se los deben explicar muy bien. Yo eso lo aprendí con la experiencia, pues no soy profesor de formación. Uno hay un metamensaje que está dando a la hora de dar clase, qué sé yo. O sea, el ejemplo típico que siempre pensaba yo es cuando trabajaba en secundaria, que por ahí veía un curso que era bueno, pero que eran medios quilomberas. Entonces un poco lo hacía a propósito. Entonces ponía muchos ejercicios en el pizarrón. Seguía poniendo, ¿no? Entonces todos empezaban, cállense, que el profe está enojado. Y entonces yo ahí, claramente el mensaje era que el trabajo era un castigo. Entonces yo les dije,
No, les doy más trabajo porque ustedes son un buen curso y quiero sacar lo mejor de ustedes. No me malentiendan, si yo estoy enojado los voy a retar, no les voy a dar más trabajo. Después, bueno, se viene el chiste, profe, no nos quiera tanto, no nos valore tanto para trabajar menos, pero fíjense que ahí también uno descubre cosas que después explica por qué somos como sociedad, ¿no? Si pensás que el trabajo es un castigo, estamos en un problema. No digo que el trabajo indigno o mal pago esté mal. Digo que si pensamos que mandar a trabajar a alguien es castigarlo, es una cosa que tenemos que por ahí la hacemos como docentes sin darnos cuenta todo el tiempo y que hay que cambiarlo. Bueno, hacemos un intervalito. Hoy, a diferencia de la clase pasada, es una distensión. Creo que me lo estarán agradeciendo, sobre todo que es viernes. A las 7:10 comenzamos con los problemas. ¿Te parece bien, Néstor? Mi perra está de acuerdo. El perro dijo que sí, ya está. Sí, bárbaro. Bueno, entonces retomamos y 10. Pongo Yo le hago hasta también a que mi se perro. calme un poco la perra, pongo en silencio. Bueno, bueno, profe. Bueno.